Nuestro vocabulario aquí en la tierra es lo que se va a hacer en el cielo. Tenemos que aprender a decir gloria a Dios. Ahí el mundo no le gusta cuando te dice gloria a Dios, dice, ¿de dónde salió este loco? Si estamos locos, locos para Cristo. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Quisiéramos mucho locos. Que estén locos por Cristo, por el Evangelio, por la palabra. Para que usted vea que muchos locos van a llegar al reino. Gloria al Señor. Es una bendición estar en la casa de Dios. Y damos gracias al Señor por este pueblo que siempre, aunque la lluvia no lo detiene. Y si nieva tampoco lo va a detener. O sea que siempre somos un pueblo valiente. Amén. Gloria al Señor. Así que le damos gloria a Dios por esta oportunidad que nos da de estar en la casa de Dios. Ante todo, la visita bienvenida. Y segundo, quiero cumplir con un encargo, como dice ahí, que me dijeron que lo diera. Queremos mandarle un saludo especial allá a México, porque es que nos están mirando y me dijeron que queremos un saludo del pastor. Bueno, pues ahí le mando un saludo bendecido a la familia de Alejandra, y que es la esposa de Fernando Rojas, y al pastor Santiago. En Monte Sinaí son la iglesia que tenemos 5 misiones con este pastor. Entonces siempre nos ven allá en un lugar que se llama El Resplandor. Resplandece porque Cristo está allí. Y allá en Tlaxiaco, México, nos miran también. No obstante, en Veracruz. No creen que me he olvidado de Veracruz, porque me dijeron, pastor, está en problemas, está olvidando Veracruz. No, estoy conociendo más bien a todo México. Y le mandamos un saludo al pastor Julián, allá en Tlaxiaco, México, que todos los días tenemos esa conversación. Y a todos aquellos que nos ven a través de las redes, de la internet, de YouTube, le damos un saludo muy especial y le damos gracias a Dios por ser parte de este ministerio poderoso, Cristo Reina. Amén, hermano. Pero nosotros tenemos la bendición de estar en vivo. Así que póngase de pies en esta hora. Vaya conmigo a Marcos. Vamos a estar leyendo 2 versos, 9 y 10, del capítulo 1. Mi hermana Yadira es una bendición. Siempre nos ayuda a recordar, porque he visto eso, de verdad, cualquiera cree que no, pero cuando un hermano está aquí, le hace difícil, ella dice así, y lo ayuda. Aleluya. Marcos, capítulo 1, 9 y 10. Nos da mucho gusto que la familia aquí de mi hermano Luis, su hermana, sus hijos, estén aquí presentes. ¿Están todos allí? Vamos a leer la poderosa y bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cierto día, Jesús llegó de Nazaret de Galilea, y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. ¿Lo entendieron? Yo tengo una versión que sea un poquito diferente a la suya, pero es lo mismo. Vamos a leerlo de nuevo para que pueda captar un poquito más. Cierto día Jesús llegó de Nazaret de Galilea, y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Padre, gracias te damos. Declaro en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, nos bendice en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tenemos el privilegio y la bendición de entender la revelación de tu palabra. Padre, declaro en el nombre de Jesús que todo pensamiento que no esté alineado a tu voluntad sea, Señor, sacado de cada mente. Todo espíritu de perjuicio lo atamos y lo declaramos inoperante en el nombre de Jesús. Y preparamos, Señor, este ambiente, este tiempo, y tú preparas los corazones, Señor, para que esta palabra pueda ser depositada en cada corazón, Señor, y allí producir el fruto por la cual la traen esta noche, Señor,
Tu palabra es vida, Señor. Tu palabra trae edificación, sabiduría y conocimiento, Señor. Para aquellos que tienen un oído abierto para recibirle, un corazón receptivo para aceptarla, Señor. Bendice, Señor, esta instrucción de tu palabra. Bendice a este pueblo aquí presente, Señor. Atamos todos los poderíos de las tinieblas, toda interrupción de las tinieblas que quiere manifestarse en este lugar, lo declaramos inoperante en el nombre de Jesús. Y declaramos libertad de espíritu, Señor, en cada mente, en cada vida, Señor. Y a ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Y el pueblo del Señor dice, pueden sentarse, amados hermanos. A pesar que ha habido mucha lluvia, tenemos un gran pueblo. Y quiero que al final me recuerden, quiero orar por muchas familias que están enfermitas, están enfermas. Y la iglesia del Señor debe orar por los enfermos. Amén. Esa es nuestra responsabilidad. Para ponerle un título a esta instrucción, le puse, nuestras acciones activan respuesta de Dios. ¿Cuál es el título? Gloria al Señor, está muy atento. Nuestras acciones activan el poder, o no más bien el poder, la respuesta de Dios. Amén, hermano. A veces con frecuencia ante las dificultades el enemigo lanza dardos. ¿Cuántos lo saben? Se aprovecha de la situación. Porque si hay algo que el enemigo aprovecha bien es la situación de los hijos de Dios. Cuando están pasando por momentos difíciles, momentos de prueba, momentos de lucha, dificultades. Él sabe que en esa situación está el cristiano vulnerable a ser desanimado, desalentado, a rendirse y no seguir adelante cuando él ataca a esa persona, al cristiano. Y no solamente pasa por dificultades y problemas el cristiano, todo ser humano en su diario vivir es atacado por problemas y situaciones. La ventaja y la bendición que tiene el pueblo de Dios es que quien mora en nosotros tiene el poder para neutralizar cualquier ataque del enemigo. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Es muy importante porque tristemente hay muchos hijos de Dios, cristianos, que no entienden el poder que Dios ha puesto en ellos. Y mientras nosotros no estamos conscientes de ese poder, no podemos activar el poder. Y cuando vienen los problemas, las situaciones, en vez de nosotros activar ese poder, nos rendimos y decimos, no hay solución para mí. Y no es así. El cristiano siempre tiene una solución de parte de Dios. Siempre hay una puerta abierta. No importa cuán grande sea el problema, la situación que llegue a tu vida. Tú lo que tienes que aprender a depender de Dios. Es muy importante aprender a depender de Dios. Porque una de las cosas que el enemigo se especializa, óigame bien en esta noche. Cuando Dios ha sacado a una persona de lo más profundo del pecado, de ese mundo que realmente lo tenía atado, esclavizado en las drogas, en los vicios, en los placeres, en el pecado. Cuando Dios lo saca de allí, que lo limpia, lo transforma, el enemigo no te va a dejar tranquilo por eso. Él te va a rodear. Él te va a seguir. Y cuando llegan problemas, situaciones a tu vida, Él va a atacarte para ver si tú te rindes. Y comienza a pensar en la vida pasada. Y los problemas los usa Él para que tú regreses a la vida pasada. Yo he dado con cristianos que me han dicho, estoy, pastor, pasando por un momento tan difícil que me da ganas de tirar la toalla y regresar al mundo de antes. Entonces, el enemigo quiere que el Hijo de Dios haga eso, que retroceda, que vuelva atrás. Y le trae a la memoria muchas veces en la mente todo lo que él participaba en el mundo. Que andaba una vida desenfrenada, que no había control. Y tristemente, muchos cristianos, cuando se ven atacados o bajo problemas o situaciones, creen que la respuesta es volver donde estaban.
Muy peligroso eso. Por eso que cuando nosotros estamos pasando por un momento difícil, debemos activar lo que ya Dios nos ha dado a nosotros. Activa la lectura de la palabra, activa la oración de la palabra, activa los ayunos y verás que esa es la herramienta que te van a dar la victoria. ¿Cuántos están aquí? Bendito sea el nombre de Jesús. Y muchas veces nosotros no acudimos a la herramienta que Dios nos ha entregado. Es muy importante, entonces el enemigo manda esos dardos de fuego, queriendo que sembrar duda, incredulidad en lo que ya Dios te ha dado a ti. Nunca permite que el enemigo te mande dardos de duda a tu mente, a tu corazón, de lo que Dios ha hecho contigo y de lo que Dios puede hacer a través de ti. Cuando el cristiano se aferra a lo que ha recibido de Dios y lo usa, lo activa, lo pone en acción, entonces tiene respuesta de Dios. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Es muy importante. El mundo no tiene nada que darte a ti. Todo lo bueno, ¿de dónde viene? De Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Tenemos que estar convencidos. Hay personas que son ricas, millonarias y creen que lo tienen todo, pero la Biblia lo llama pobre y miserable. Pobre y miserable. Muchos tienen una filosofía también sobre el pueblo cristiano que creen que son pobres, que la mayoría de ellos son pobres. Déjenme decirles, la gente más rica del planeta Tierra se llaman los hijos de Dios. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Somos ricos porque la palabra de Dios dice de aquellos que creen que lo tienen todo. Dice, desnudo viniste a este mundo y desnudo te irás. Nada trajiste, nada te llevará. Esa es la mentalidad del cristiano, pensar siempre. Que pasemos trabajo, sed, desnudez aquí. Es ok, esto es temporariamente. Así que es importante recordar que cuando nosotros accionamos, activamos la respuesta de Dios. Y Dios tiene la respuesta para todo. No hay una situación que Dios no tenga la respuesta. No importa lo imposible que tú lo veas humanamente. No importa lo que te digan que no va a suceder. Cuando tú decides creerle a Dios, verás la respuesta de Dios. Eso es lo que yo he visto. Yo he visto casos que humanamente hablando no se pueden resolver, pero Dios lo ha hecho. Dios ha cambiado esa situación. Nunca me olvido de un varón, un hermano, que iba a ser deportado. Y cuando llegó el día de deportar, y él dijo, no, yo no seré deportado. Yo he creído a Dios. Dios me dijo que a mí no me pueden deportar. Mire eso. Uno dirá, pero este es un desafío a las leyes de aquí. No, es que si Dios habla, se va a cumplir. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Y realmente pasó el tiempo que tenía que pasar y llegó el día. Lo de handcuff, lo pusieron las esposas allí preso y junto con una cantidad de personas que iban a ser deportados. Antes llegué a la escalera del avión. Escuche eso bien. Viene un oficial corriendo y dice, ¿usted fulano de tal? Sí. Salga de ahí. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? No será deportado. Pero ¿sabe cuándo sucede eso y cómo sucede? En aquellos que le creen a Dios. En aquellos que activan el poder de Dios. En aquellos que dicen, yo tengo fe y no me importa lo que diga el hombre, yo le he creído a Dios. Dios está por encima del hombre y de lo que el hombre pueda planificar. Pero eso está en nosotros. Depende cómo nosotros le creemos a Dios. Porque somos muy rápidos para decir, yo creo a Dios, yo le creo a Dios y todo va a estar bien. Pero de la boca para afuera, por el corazón no lo cree. Pero yo he aprendido que cuando de verdad sale de tu espíritu, tu convicción, creerle a Dios, se hará una realidad. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Y nosotros, mirando lo que está sucediendo, como, ¿saben el pueblo tan grande que no tiene papeles aquí en este país? Son cantidades. Pero déjenme decir, no importa cómo el gobierno se levante contra ellos, se llevarán a lo inconverso. Pero si Dios dice, mi hijo no se moverá de este país, no importa lo que haga, no lo puede deportar. ¿Cuántos están aquí?
Porque la tierra es de Dios, el mundo es de Dios. ¿Entiende? Entonces hay mucha injusticia que Dios no va a pasar por alto, y menos a un hijo de Dios que está en obediencia, obedeciendo su palabra, que está caminando conforme a la palabra de Dios. Créeme, porque esa es la otra parte, que si queremos ver el poder de Dios en acción, tenemos que estar en obediencia para tener el respaldo de Dios. Esa es una condición bíblica, que por la obediencia recibimos la promesa de Dios, recibimos la bendición de Dios. ¿Cuántos están aquí? Y muchas veces cuando se presentan situaciones que el enemigo quiere engañarte, confundirte, ponerte a dudar, ahí es que viene el problema. Ahí es que viene el problema. Y una de las cosas de la vida de unos poderosos en la fe, que usted lo conoce en el libro de Daniel, que habla de Daniel y los 3 amigos, cuando realmente decidieron agradar a Dios, no importando lo que le pudiera suceder. Porque puede ocurrir esos dos pensamientos. Tú puedes claudicar en dos pensamientos, porque como humano ve el peligro, y como humano te dice, me da un poco de miedo, temor. Sí, es normal. Pero por el otro lado dice, pero yo sé en quién he creído. Tú puedes estar en esos dos pensamientos. Y esto dice la palabra de Dios, que Daniel decidió primeramente que no contaminarse. En esa enseñanza, no contaminarse no quiere decir solamente la comida. Conlleva mucha enseñanza no contaminarse. No contaminarse. Entonces, en todo lo que hizo agradó a Dios. Aunque el pueblo se levantó, aunque el Satanás se levantó contra Daniel, él decidió agradar a Dios. Cuando se le prohibió orar, él oraba. Él nunca dejó de hacer las cosas y agradar a Dios. Y usted conoce la historia de este hombre. Al final se llevó a cabo el plan de Satanás, pero no lo pudo tocar. Porque sabe, una de las cosas que Dios permite, que el enemigo te empuje hasta el precipicio. Y cuando él cree que te tiene, es Dios que te tiene. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Es Dios que te tiene, porque tú estás bajo el poder de Dios. Bajo el poder de Dios. Y vemos lo que le sucedió a Daniel, la victoria que Dios le dio. Amén, hermano. Así que no podemos dejarle al enemigo que te tire dardos y que te afecten a ti. Tú tienes que creerle a Dios, aunque esté pasando por los momentos más difíciles. Créele a Dios. Esa va a ser la respuesta que va a tener. Y yo sé que aquí hay personas que necesitan la respuesta de Dios. Créeme, yo puedo ver que hay personas que necesitan la respuesta del Señor. Créeme, Dios conoce todas las cosas. Los problemas más grandes que uno cree que tiene, que no tienen solución. Esos son los problemas más grandes. ¿Cuántos están aquí? Cuando yo pienso que tengo un problema que no tiene solución, ahí se vuelve más grande. Cuando tú ves los problemas más grandes que a Dios, que es lo que el enemigo quiere, que tú muchas veces visualices los problemas que no tienen respuesta, tú estás mirando, y esto es muy importante que lo mantenga en su mente, para que el enemigo no te engañe. Cuando tú piensas que el problema en lo que tú estás es más, que no hay resolución, que no hay quien lo resuelva, eso quiere decir que tú estás mirando el problema más grande que a Dios. Pero cuando tú tienes bien claro en tu mente y en tu corazón que no hay problema que Dios no resuelva, verá la respuesta. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Verá la respuesta. Lo importante es no dudar de lo que Dios va a hacer. Así que el enemigo quiere siempre generar miedo. Y el miedo te hace dudar. Por eso el cristiano no puede tener miedo. El miedo es un espíritu que se apodera de la mente de la persona. Y comienza a ver cosas donde no están. Duda de lo que Dios puede hacer. Ese es el espíritu de miedo que hace. Comienza a trabajar tu mente y hacerte pensar que lo que tú estás pasando no tiene solución y que no hay nadie que lo resuelva. El Señor dijo una palabra: yo soy el Dios de lo imposible. I'm the impossible God. Yo soy el Dios de lo imposible. Yo puedo resolver todo. Tú le crees a Dios, tendrá la respuesta.
tendrá la respuesta. Yo como pastor, que a mí, ¿verdad?, se me informa tantas situaciones y a veces uno como que le da esa tristeza, ese dolor a ver una persona que el enemigo está aprovechándose de ese problema para tumbarlo, para desviarlo, para empujarlo. Y uno quisiera decirle, no, tú eres un hijo de Dios, confía en Dios, que Dios tiene la respuesta para ti. Porque uno lo ve, pastor, ya no sé qué voy a hacer, quiero rendirme. No. El peor error que tú hagas es rendirte. La palabra de Dios dice que somos victoriosos en Cristo. Y si somos victoriosos, los problemas no nos pueden derrumbar. Una enfermedad no nos puede derrumbar. Un dolor no nos puede derrumbar. Tenemos que confiar. Muchas veces la fe tiene que caminar por encima de los problemas. Porque las cosas de Dios no son por sentir. O si no, el diablo nos engañaría siempre. Las cosas de Dios se reciben en fe y por fe. Y caminamos en fe. Y es muy importante. Amén. Ante esta situación, ¿qué debemos afirmarnos en el Señor? Siempre estar firme en el Señor. Porque Él nos ha prometido, ¿qué? La victoria. ¿Ustedes han leído en la Biblia que Dios ha prometido derrota? ¿Verdad que no? Dios siempre ha prometido victoria. Ha prometido contestarnos. Ha prometido escucharnos. Ha prometido darnos la victoria. Así es lo que enseña la palabra de Dios. Dice, aunque pases por el fuego, no te quemará. Y si pasares por las aguas, ¿qué dice? No te ahogará. Así que las promesas de Dios son claras. Pero está en nosotros realmente recibirla creyéndole a Dios. Vamos a leer nuevamente versos 9 y 10. Porque voy a entrar ahora en el hilo de lo que es el tema. A veces Dios hace cosas que uno se sorprende. En estos días estaba compartiendo algo con mi hermano Marci, cómo Dios se ha glorificado en cosas que lo más lejos que uno tiene, Dios se lo revela a uno. Eso es increíble. Dos tremendos testimonios, pero no lo va a traer ahora, será después que la persona lo dé. Y a veces la persona dice, bueno, ¿quién se lo dijo al pastor? No, usted no tiene que, no me diga nada, nunca me diga nada. Yo quiero que sea Dios que me hable. Yo quiero que sea Dios que me revele. Amén. Para que de Él sea la gloria. Vamos a leerlo nuevamente. Cierto día Jesús llegó, ¿de dónde? De Nazaret, de Galilea, y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, mira lo que dice, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él. ¿En qué forma? Como paloma. Aquí el Señor Jesús para aquel momento tiene 30 años. Y esto nos da una enseñanza a nosotros. Porque hay mucha gente desesperada y cuando sabe que Dios tiene un ministerio, ya quiere salir corriendo y no espera el tiempo de Dios. Jesús desde niño sabía el llamado, sabía su ministerio. Pero la Biblia no registra que Él se adelantó o lo pidió, Él esperó. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Yo quiero que tú le ministres porque muchas personas pues comienzan a dar pasos equivocados, adelantados, fuera de la voluntad de Dios. Y no hay cosa más bonita que esperar el tiempo de Dios. El Señor sabía cuál era su llamado, cuál era su misión, cuál era su ministerio. Y dice que cuando llegó el momento de bautizarse, como una confirmación, como una aprobación, y que como hombre debía pasar por el bautismo de aquel hombre que tenía ya delegado el bautismo para el pueblo, de Juan el Bautista, entonces también Juan Bautista entendió. Y la palabra dice que a los 30 años fue bautizado. Ahí vamos a explicar muchas veces para muchos hermanos de la religión católica. No, que los niños deben ser bautizados. Bueno, eso no me enseña la Biblia. Y tuve una conversación, una reunión con una familia que va a bautizar 3 niños pronto y pastor, entonces usted lo va a dice a presentarme, si usted lo va a bautizar, yo no bautizo niños. La Biblia no me enseña eso. Y es bueno explicar ese punto allí
Porque los niños no se bautizan, los niños son puros inocentes, no tienen reconocimiento o razonamiento de lo que es el pecado. Y deben alcanzar una edad de conocimiento, de entender que ellos son pecadores y que deben arrepentirse y bautizarse. Yo les tuve que explicar eso, porque tristemente cuando la persona se cría en una religión, pues lo que le enseñan es lo que sabe. Pero aquí no estamos en una religión, aquí estamos en una relación con Cristo, a través de su palabra. ¿Cuántos están aquí? Por eso es que nosotros somos libres en la palabra de Dios. Y los conceptos religiosos para nosotros no nos pueden confundir, porque estamos claros en lo que Dios nos ha revelado. Amén. Entonces vemos que aquí el Señor fue bautizado a los ¿cuántos años? A los 30 años. Tenía 30 años de edad. ¿Y qué pasa allí? Era el tiempo del comienzo del ministerio. Ya él sabía que era el momento que Dios tenía preparado para que su ministerio comenzara. A pesar que él sabía todo. Hay un incidente que ocurrió en el libro de Lucas, cuando él tenía 12 años. Se recuerda cuando él se perdió en el viaje, que los papás se fueron y se él quedó ahí, dándole palo a los fariseos. Dale palo a los fariseos. Y allí con 12 años este joven tenía un conocimiento, él sabía la misión. Él sabía a qué había venido a este mundo, a la misión que Dios le había encargado, y era de salvar la humanidad dando su vida en la cruz. Y vemos que por la palabra él tenía un conocimiento tremendo. Se quedaban sorprendidos los escribas allí cuando hablaban con él, a los 12 años. Y aún los padres se sorprendieron cuando le dijeron: hijo, ¿por qué nos hace esto? ¿Y qué fue la respuesta que él le dijo a sus padres? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Wow, eso es algo que nos deja entender que él sabía, estaba consciente a la misión que le había venido, pero estaba esperando el momento. Ya a los 30 años fue bautizado y allí comenzó el ministerio de Cristo. ¿Y cuántos años duró después? 3 años de ministerio y cumplió con la misión que Dios le había encomendado. Déjeme decirte, hay propósitos que tienen su tiempo de parte de Dios. Tenemos que visualizarlo y verlo de esa manera. Hay propósito de Dios que tiene su tiempo. No todo hay propósito que es hasta que te muera, pero hay otro que no. Entonces tenemos que ser entendidos sobre eso. Amén, hermano. Así que es fundamental la dirección de los tiempos de Dios. Es fundamental. Porque hoy en día andamos un poquito desubicados sobre los tiempos de Dios y no lo entendemos. Y estamos emocionados y muchas veces hacemos decisiones que no están en el tiempo de Dios. Por eso es muy importante conocer los tiempos de Dios. Si tú crees que Dios se desespera, está en un error. Dios nunca se desespera. Los desesperados somos nosotros. Queremos la cosa en el tiempo de nosotros. Amén. Así que estaba siendo que bautizado allí y era por Juan el Bautista. Y el Señor, aunque es Dios, ¿qué hizo? Se bautizó. Porque sabe que hay muchas preguntas que la gente se... ¿Y por qué Cristo si no pecó? O era un hombre santo, ¿por qué se bautizó? ¿No le han hecho esa pregunta? A mí me la han hecho bastantes veces. Principalmente a los pastores. ¿No le hacen esa pregunta? ¿Por qué Cristo si no era pecador, si era un hombre santo, por qué se bautizó? Él tenía que cumplir eso, no porque tenía que arrepentirse de sus pecados y nunca pecó, sino por cumplimiento de lo establecido por Dios. Todo el tiempo, porque Él es el ejemplo. Cristo es el ejemplo. ¿Cuántos están aquí? Y es bonito, todo esto nos enseña. Por eso que la palabra de Dios nos enseña toda la vía para instruirnos a nosotros, para entender cómo Dios trabaja y cómo trabaja en nosotros. Amén, hermano. Así que estaba siendo bautizado allí por Juan. Y él era Dios. En su condición humana tenía que bautizarse. Ahí es el punto. En su condición humana tenía que bautizarse y se sometió a quien Dios había delegado. Obediencia, ese es el punto. Fue obediente
a llegar donde el hombre elegido por Dios, delegado por Dios, a cumplir con el requisito de bautizarse. Porque hasta que no era bautizado, su ministerio no comenzaba. Entonces usted puede formular una pregunta ahora en su mente. Pastor, yo no me he bautizado. Déjame decirte que esos tiempos no estamos hablando del mismo punto. En el momento que tú recibes a Cristo, que tú te arrepientes, ya has sido llamado para servir. Usted sabía que ya Cristo estaba sirviendo no a la luz del ministerio del plan de salvación, pero estaba ya sirviendo a Dios, estaba predicando la palabra, estaba compartiendo, escuche bien, la palabra de Dios a una temprana edad. Por eso le traje el incidente cuando él estuvo el encuentro con los escribas. Allí le dio a entender que él conocía la palabra y le estaba predicando a ellos la palabra. Por eso te digo que no tienes que esperar que tú seas bautizado para comenzar a ejercer el llamado que Dios tiene para ti. Porque hay iglesias que se prestan que hasta que tú no eres bautizado no puedes moverte. Esos son dogmas de hombre, déjeme decirle. Son dogmas de hombre. El bautizo realmente es que hacerlo porque es un mandato de Dios. Pero eso no te impide que tú no le comiences a servir a Dios desde que te conviertes. ¿Cuántos están conmigo? Es lo que enseña la palabra de Dios. Pero tristemente hay iglesias que hasta que tú no te bautices no puedes servir. Son dogmas de hombre. Por la palabra no te pueden probar que tú no puedes servir a Dios. Es muy importante entender eso. Es muy importante. Amén, hermano. Así que Juan le fue delegado esa misión de bautizar, de predicar también. Y esto nos recuerda que la sujeción es una condición necesaria. Jesucristo es el ejemplo de la obediencia, se sometió a su Padre. Sabe que él nunca hizo nada por él mismo, siendo Dios. Jesucristo nunca hizo nada sin ser la voluntad de su Padre. Y eso también es una enseñanza para nosotros. A someternos a la voluntad de Dios y a la voluntad del que Dios ha delegado. ¿Cuántos están aquí? Que les cuesta, no cuesta muchas veces, créeme. Porque estamos ahí como un caballito sin freno. Y queremos coger para todos lados, pero no es así. La Biblia es muy clara en el sometimiento y la obediencia que Dios espera en todo. Por eso me gusta como la Biblia enseña que Dios es un Dios de orden. Jesucristo se sometió a la obediencia de su Padre bajo un orden. Y él lo dijo, yo no hago nada por mí mismo. Si lo que me dice mi Padre, eso hago. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Déjeme decirle algo, si nosotros realmente entendiéramos bien la instrucción de la palabra de Dios y nos dejáramos regir por ella, créeme que nuestra vida puede ser más bendecida de lo que es ahora. ¿Cuántos están aquí? Porque la obediencia lo que trae es bendición. Y muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y como queremos, y no es así. Tenemos que pasar por el filtro de la obediencia, por el canal de la obediencia de la palabra de Dios. Si queremos ser bendecidos y si queremos ser usados por Dios, es a través de la obediencia. No le busquemos 4 o 5 patas al gato, como dice por ahí. No, porque no la va a hallar. Si buscas 4 la encuentras, porque tiene 4. Pero no le busques 5 patas. Las cosas son como Dios la ha dejado y la ha ordenado. Y cuando el pueblo de Dios se somete a la palabra, a la obediencia de la palabra, veremos buenos resultados. Créeme, entre 1000 personas, 999 puede estar haciendo la cosa como él quiere. Pero si hay uno solamente que está haciendo la voluntad de Dios, esa sola persona es la bendecida. Amén, hermano. Por eso es muy importante nosotros tratar de agradar a Dios, de obedecer a Dios en la palabra, aunque no nos guste muchas veces, porque muchas veces la voluntad de Dios choca con nuestra voluntad. ¿Cuántos están aquí? Siempre choca, hay un choque y Dios lo sabe. Pero Dios en su amor y misericordia y por su gracia a través de la palabra le dice, hijo mío, aunque tú pienses así, no es así. Porque lo dijo en Isaías, mi pensamiento no son vuestros pensamientos,
ni mi camino, vuestro camino. Nosotros queremos meter a Dios a nuestro concepto, a nuestro intelecto, a nuestro conocimiento humano. Dios no cabe allí. Créeme, Dios no cabe allí. Por eso que yo debo buscar la manera posible a través de la palabra, de la instrucción y el conocimiento que me da la palabra, de someterme a lo que Dios me dice. De someterme a lo que Dios me dice. El día que nosotros realmente obedezcamos a Dios en su palabra, nuestra vida dará un cambio de 180 grados. Por eso que muchos le sirven a Dios y no pueden ser bendecidos, aunque crean que le están sirviendo a Dios, porque no lo hacen conforme a la voluntad de Dios, sino como ellos quieran. Y eso es una equivocación. Por eso tenemos nosotros que aprender a hacer las cosas en la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Hay muchos ahí que están pasando mucha hambre, ayunando. Termino aquí para que no me tiren mucho tomate. ¿Qué le quiero decir con esto? Hay mucha gente que están ayunando, son tremendos ayunadores. Oran mucho, leen la palabra, pero no están haciendo la cosa en la voluntad de Dios. Entonces tú estás pasando mucha hambre, si estás ayunando y no estás haciendo lo que Dios dice. Entonces tenemos nosotros que aprender de toda la manera a hacer la voluntad de Dios por medio de su palabra, porque la voluntad de Dios está revelada aquí. Créeme, es así. Queremos ser bendecidos, tenemos que sacrificarnos, tenemos que esforzarnos para hacer la voluntad de Dios, porque no es fácil. No es fácil. El que diga que es fácil, pues no ha entendido, porque es difícil muchas veces. Amén, hermano. Así que nuestras acciones activan la respuesta de Dios. Y aquí dejamos esta palabra, esta instrucción. Ya terminó. Y quiero que podamos reflexionar, recordar. Y si es que Dios me lo permite, debo dar una segunda parte. Y si no, pues habrá otro tema. Póngase de pie. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios.